En una fría tarde de invierno, la parada del autobús parecía más silenciosa que de costumbre. El viento soplaba con fuerza levantando pequeños papeles del suelo y haciendo que las personas se cubrieran mejor con sus abrigos. Sin embargo, no todos tenían esa suerte. En un rincón sentada sobre el banco metálico estaba Clara, una joven que llevaba meses viviendo en la calle. Su chaqueta vieja apenas lograba protegerla del frío, y sus manos enrojecidas temblaban. Ligeramente mientras las frotaba para mantenerse caliente, Clara miraba al frente sin realmente ver nada. Sus pensamientos estaban atrapados en recuerdos de una vida que ya no existía. Un pequeño apartamento, un trabajo sencillo y sueños que parecían posibles, todo eso había desaparecido poco a poco, hasta dejarla en ese lugar olvidada por la mayoría de las personas, que pasaban frente a ella sin siquiera mirarla. Algunos desviaban la mirada, otros caminaban más rápido, como si su presencia fuera incómoda. El sonido de un autobús acercándose rompió el silencio. Clara levantó ligeramente la cabeza, pero no hizo ningún intento por levantarse. No tenía a dónde ir para ella. Ese autobús no representaba un destino, solo otro, recordatorio de que el mundo seguía avanzando sin ella. Fue entonces cuando notó unos pequeños zapatos frente a ella, parpadeó confundida y levantó la mirada. Una niña de unos 6 años estaba de pie justo enfrente, mirándola con curiosidad y una sonrisa suave. Llevaba un abrigo limpio y colorido y su cabello estaba cuidadosamente peinado. No parecía perdida, pero tampoco parecía tener prisa. Clara frunció ligeramente el ceño, sorprendida. Instintivamente miró alrededor, buscando a algún adulto que la estuviera acompañando, pero no vio a nadie acercándose. «Hola», dijo la niña con una voz dulce y tranquila. Clara dudó por un momento. No estaba acostumbrada a que alguien le hablara así mucho. «Uno niño». «Hola», respondió finalmente con una voz baja y algo insegura. La niña no se movió. Seguía allí observándola como si tratara de entender. Algo importante, no había miedo en sus ojos ni juicio, solo una calma extraña que hizo que Clara se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, vista de verdad. «Siempre estás aquí», comentó la niña con naturalidad. Clara se tensó un poco. No esperaba que alguien la hubiera notado tanto. «Sí, supongo que sí», respondió bajando la mirada. Por un instante el viento sopló nuevamente y Clara se encogió un poco dentro de su chaqueta. La niña la observó con atención como si registrara cada detalle. Luego, sin pedir permiso, dio un pequeño paso hacia adelante y se sentó a su lado en el banco. Clara se quedó inmóvil, sorprendida por la cercanía. Nadie hacía eso. Nadie elegía sentarse junto a ella. El autobús llegó, abrió sus puertas y algunas personas subieron rápidamente, pero la niña no se movió. Permaneció allí sentada junto a Clara, como si ese momento fuera más importante que cualquier otro lugar al que pudiera ir. Clara la miró de reojo, aún confundida. Algo en esa pequeña presencia comenzaba a romper el frío que llevaba dentro, uno que no tenía nada que ver con el clima. Clara permaneció en silencio por unos momentos, todavía sorprendida por la presencia de la niña a su lado. No era normal, la gente evitaba sentarse cerca de ella, como si su situación fuera contagiosa, pero esa niña parecía no notar nada de eso. O quizás simplemente no le importaba. «¿No vas a subir al autobús?», preguntó Clara finalmente, mirando de reojo como las puertas se cerraban y el vehículo se alejaba. Lentamente la niña negó con la cabeza, balanceando suavemente sus piernas. «No puedo esperar al siguiente», respondió con tranquilidad. Clara frunció el ceño ligeramente. «¿Está sola?». La niña tardó un poco en responder. «Mi abuela está cerca, pero a veces me deja venir aquí un ratito». Eso no tranquilizó del todo a Clara, pero decidió no insistir por el momento. Había algo en la forma de hablar de la niña que la hacía parecer más madura de lo que era. «Me llamo Sofía», dijo la niña de pronto, girándose hacia ella con una pequeña sonrisa. Clara dudó un segundo antes de responder. «Clara Sofía», repitió el nombre en voz baja como si quisiera recordarlo. «Es bonito». Clara no pudo evitar sorprenderse. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así. Algo simple pero amable. Bajó la mirada, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y calidez. El viento volvió a soplar con fuerza, haciendo que Clara se encogiera aún más dentro de su chaqueta. Sofía la observó con atención, sus pequeños ojos recorriendo cada detalle: las manos agrietadas, la ropa desgastada, el cansancio en su rostro. «¿Tienes frío?», preguntó con inocencia Clara. Dejó escapar una leve risa sin humor. «Un poco, pero estoy acostumbrada». Sofía no respondió de inmediato.
En cambio, se quitó uno de sus guantes y se lo ofreció. ¿Puedes usarlo, Clara? Abrió los ojos sorprendida. No, no hace falta, tú lo necesitas, tengo otro, insistió Sofía mostrando su otra mano aún cubierta. Después de unos segundos de duda, Clara aceptó el guante lentamente. Era pequeño pero cálido. Ese gesto tan simple hizo que algo se removiera dentro de ella. Algo que llevaba mucho tiempo dormido, gracias. Murmuró Sofía, sonrió satisfecha y volvió a mirar al frente. Durante unos momentos, ambas se quedaron en silencio, observando cómo la gente iba y venía, pero ese silencio no era incómodo, era tranquilo. Siempre te veo aquí, dijo Sofía otra vez rompiendo el silencio. Todos los días, Clara suspiró suavemente. Sí, este es mi lugar, supongo. ¿Por qué? Preguntó Sofía, inclinando un poco la cabeza. Clara se quedó pensando. Era una pregunta simple pero difícil de responder. ¿Porque no tengo otro sitio a donde ir? Sofía bajó la mirada procesando esas palabras. Sus pies dejaron de moverse por un momento. Yo tampoco tengo muchos lugares donde me sienta feliz, confesó en voz baja. Clara giró la cabeza rápidamente hacia ella, sorprendida por el tono de su voz, ya no sonaba tan ligera, como que no preguntó con suavidad. Sofía no respondió enseguida. Solo levantó la vista lentamente y en sus ojos había algo diferente ahora. Algo más profundo, más triste. El sonido de otro autobús. Acercándose llenó el aire, pero ninguna de las dos se movió. Esta vez Clara tampoco miró hacia el vehículo, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que ese banco ya no era un lugar vacío. El sonido del autobús desapareció poco a poco, llevándose consigo el bullicio de la gente, pero Clara y Sofía permanecieron sentadas en el banco como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellas. Clara no podía dejar de mirar a la niña. Había algo en su expresión que ya no era solo inocencia, era una tristeza silenciosa que no correspondía a su edad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Clara, suavemente intentando no asustarla. Sofía dudó, sus pequeños dedos jugaron con el borde de su abrigo mientras miraba al suelo. Mi abuela me cuida y me quiere, dijo lentamente, pero está muy cansada, siempre está enferma, y a veces no puede levantarse de la cama. Clara sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho, murmuró con sinceridad Sofía. Sintió, pero no parecía triste. De la forma en que uno esperaría, era más bien una aceptación tranquila, como si ya estuviera acostumbrada a esa realidad. En la escuela todos hablan de sus mamás, continuó Sofía, de cómo cocinan, cómo los abrazan cuando están tristes. Su voz se volvió más baja. Yo no tengo eso, Clara. Bajó la mirada sin saber qué decir. No tenía experiencia consolando a nadie, mucho menos a una niña, pero de alguna manera entendía ese vacío. El viento sopló otra vez, moviendo suavemente el cabello de Sofía. Entonces, sin previo aviso, la niña extendió su mano y tomó la de Clara. Su toque era cálido, firme a pesar de su tamaño. Clara se quedó paralizada. Nadie la había tocado así en mucho tiempo. Sin miedo, sin rechazo. Tú necesitas un hogar, dijo Sofía en voz baja. Clara sintió que su corazón se detenía por un instante. Levantó la mirada lentamente, encontrándose con los ojos de la niña. Y yo necesito una mamá. El mundo pareció quedarse en silencio. Clara abrió ligeramente los labios, pero no salió ninguna palabra. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Había oído bien, esa niña realmente le estaba diciendo eso. Sofía yo empezó, pero su voz se quebró. Nunca nadie la había necesitado de esa forma durante meses. Se había sentido invisible, como si no importara en absoluto, y ahora de repente, esa pequeña la miraba como si fuera lo más importante. Del mundo no tienes que responder ahora, añadió Sofía, rápidamente, como si temiera haber dicho algo incorrecto. Solo lo pensé. Clara tragó saliva sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba contener. ¿Dónde están tus padres?, preguntó finalmente con cuidado. Sofía bajó la cabeza. Murieron hace tiempo, respondió en un susurro. El dolor en esa simple frase golpeó a Clara con fuerza. Cerró los ojos por un momento, intentando encontrar algo que decir, algo que pudiera aliviar ese peso. Pero no había palabras suficientes. En cambio, apretó suavemente la mano de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo diferente al frío, al hambre o al cansancio. Sintió responsabilidad y una chispa de esperanza. Quizás pensó la vida todavía no había terminado con ella. Quizás ese encuentro no era una coincidencia, quizás. Ambas estaban allí porque de alguna manera se necesitaban mutuamente. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue profundo pero no incómodo. Clara aún sostenía su pequeña mano,
sintiendo cómo ese simple contacto le daba una calidez que ninguna chaqueta podía ofrecer. Su mente estaba llena de dudas, de miedos, de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía alguien como ella, sin hogar ni estabilidad, siquiera pensar en cuidar de una niña y aún así no podía ignorar lo que había sentido en ese momento? De pronto una voz preocupada rompió la escena. Sofía. Ambas levantaron la mirada. Una mujer mayor se acercaba apresurada con el rostro lleno de angustia. Su cabello gris estaba ligeramente desordenado y su respiración agitada mostraba que había estado buscando la cómplice. «Aquí estás, cariño», dijo al llegar, colocando suavemente sus manos sobre los hombros de Sofía. «No te alejes así, me asustas». «Lo siento, abuela», respondió Sofía con sinceridad. Solo estaba hablando con Clara. La mujer miró a Clara por primera vez. Sus ojos la observaron con atención, pero no con desconfianza, sino con una curiosidad cautelosa. Clara se sintió incómoda bajo esa mirada, como si todas sus carencias fueran visibles. «Mucho gusto», dijo Clara con voz baja, soltando lentamente la mano de Sofía. «Gracias por cuidar de ella», respondió la mujer con suavidad. «Me llamo Elena». Clara sintió sin saber exactamente qué decir. Pero antes de que el silencio se volviera incómodo, Sofía habló de nuevo. «Abuela, le dije a Clara que ella necesita un hogar y que yo necesito una mamá». El rostro de Elena cambió ligeramente, sorprendida por la sinceridad de la niña. Durante un instante nadie habló. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, esperando una reacción negativa. Pero Elena no se enojó, en cambio suspiró profundamente y miró a Clara. Con una mezcla de tristeza y comprensión: «Perdona a Sofía, dice lo que siente sin pensar. Demasiado», explicó con calma. «No está bien», respondió Clara rápidamente. «Solo me tomó por sorpresa». Elena sintió lentamente, luego, tras unos segundos de silencio, se sentó al otro lado de Sofía, como si quisiera formar un pequeño círculo entre las tres. «La verdad es», comenzó dudando un poco, «mi salud no es la mejor. Cuido de Sofía desde que sus padres fallecieron, pero cada día se me hace más difícil». Clara escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra se asentaba en su interior. «La he visto mirarte antes», continuó Elena. «No solo hoy, en otros días también, siempre con esa misma expresión, como si encontrara algo en ti». Clara bajó la mirada sorprendida. «Yo no me di cuenta». «Ella sí», dijo Elena sonriendo levemente. Sofía tomó nuevamente la mano de Clara, esta vez con más seguridad. «Porque tú eres buena», dijo simplemente Clara. Sintió que las lágrimas finalmente escapaban, recorriendo sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Elena la observó en silencio por un momento, y luego habló con una suavidad inesperada. «Si quieres podrías venir a casa, no es mucho pero es cálido. Podríamos hablar con calma, conocernos mejor». Clara levantó la mirada sorprendida. Esa invitación era más de lo que había recibido en meses, quizás en años. Miró a Sofía, quien le sonreía con esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no vio un camino vacío frente a ella, sino una oportunidad. Tal vez no sería fácil, tal vez habría desafíos, pero en ese momento decidió algo importante. «Me gustaría eso», respondió en voz baja pero firme. Y así, en una simple parada de autobús, tres vidas comenzaron a entrelazarse, formando algo que ninguna de ellas había esperado, pero que todas necesitaban profundamente.